Televisa presenta. ¿Dónde están las mujeres solteras? Que mueva el cu tap, mueva el cu tap, mueva el cu tap, tap 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 tap, mueva el cu tap. En la primera lectura, titulada Diálogos de Platón, situada en Atenas, hay una plática entre Aristóteles y Protágoras, quienes discuten, aclarando la palabra discutir no hacía referencia precisamente, o no hace referencia precisamente a enfrentamientos o conflictos, sino a dialogar, a diálogo entre personas que comparten sus ideas y sus conocimientos. Aclarado esto, discutían sobre la virtud de la enseñanza, sobre si una virtud era adquirida o innata. También discutían sobre por qué si una virtud era innata o por qué si se tenía la virtud de enseñar se tenía que cobrar por ello. ¿Por qué solo las personas que podían pagarlo entonces merecían conocimiento y las personas que no lo merecían? Y en esta discusión también se muestra el descontento de Pródico hacia las personas que utilizan las palabras de una manera incorrecta o con solo un sentido, como lo es la palabra terrible que utilizamos sobre, haciendo referencia a simplemente algo malo, cuando se podía haber algo terriblemente bueno, una sensación terriblemente satisfactoria. Bueno, como vimos en la discusión sobre si la virtud es innata o es adquirida, también está el tema sobre si el hombre nace bueno o se hace bueno, que como ya vimos, el hombre no puede permanecer bueno eternamente, ya que siempre existe algo que lo corromperá, ya sea el entorno, las tentaciones o su mismo pensamiento. Esto de si el hombre nace bueno o se hace bueno, aún no se tiene certeza sobre esto, pero se menciona que la única maldad en el hombre es carecer de conocimiento, ya que mediante el conocimiento es como el hombre se va formando y se va haciendo un hombre de bien. Daré una breve explicación sobre lo entendido en la lectura de Panorámica Antropogenética, en donde Fulat menciona cómo no solo la biología es indispensable para obtener conocimiento, ya que sí, en el cerebro es quien cumple con esta funcionalidad de almacenar el conocimiento y de todas estas funciones físicas, pero también cómo obtenemos el conocimiento. Bueno, pues esto es mediante lo social, cómo nuestro entorno influye en que nosotros adquiramos ese conocimiento. También ideas como la ética, la moral, la religión, la cultura, todo lo que nos forma como seres humanos es de donde hemos adquirido ese conocimiento. Entonces, van de la mano la biología y lo social. También se menciona en el ámbito educacional cómo el educador es parte fundamental de nuestra adquisición de conocimientos y nuestro desarrollo profesional, pero también cómo nosotros tenemos que asumir ese rol de estudiantes y darle esa importancia a la educación para que así sea de una manera más grata para nosotros esta obtención de información y que no solo la recibamos por parte del educador, sino que también la comprendamos y la entendemos mejor para en un futuro poder llegar a transmitirla, ya sea a las sociedades o a nuestro entorno. En la lectura de lecciones preliminares de la filosofía de Manuel García Morente, vemos cómo se dice que no existe tal definición de la palabra filosofía. Su origen viene de filo y sofía, que significa amor a la sabiduría, pero como tal no le podemos dar una definición, ya que la filosofía es una experiencia vivencial y como experiencia vivencial solo nosotros mismos personalmente, mediante nuestras experiencias
o sea, lo que vivimos a lo largo de toda nuestra vida, es cómo vamos construyendo nuestra propia definición de filosofía. No la podemos ni recibir ni transmitir de otra persona o hacia otra persona, ya que pues como mencioné, esto es personal y vivencial. De modo que uno mismo va construyendo para sí lo que es filosofía, al cómo nos cuestionamos, de qué manera nos cuestionamos y para qué nos cuestionamos. También se habla sobre la separación de disciplinas, ya que antes se veía a la sociología, psicología y filosofía como una misma rama o como lo mismo. Bueno, en esta lectura también es donde vemos cómo antes la filosofía antigua y la teología se basaban en la creencia o en lo que tenía que ver con Dios, y cómo la teología y otras disciplinas como las ciencias y las matemáticas se fueron separando de disciplinas tales como ciencias, matemáticas, química, psicología, sociología, etología. Tenían diversas ramas de donde enfocarse o diversos enfoques de estudio, y era o se veía como un desperdicio que todas estas disciplinas estuvieran juntas en una, ya que no se podría abarcar o obtener todo el conocimiento que se tiene actualmente. Y también se menciona cómo aún están relacionadas unas con otras, como por ejemplo la sociología de la psicología, pero estas con el tiempo pueden ir igual separándose o apegándose más a otras. Bueno, esta lectura de una filosofía de la educación del siglo XXI, escrita por Katia Palafox, se centra en la obra de Jover, González y Prieto, en donde más que darle significado a la educación en este siglo, pienso es una invitación a adentrarnos sobre este tema, ya que ella misma cita a varios autores que tienen diversas obras, en donde tratan este tema, pero sí menciona cómo estos cambios tecnológicos y estas modernidades han afectado o favorecido a las nuevas generaciones, ya que, como lo comentábamos en clase, son diferentes las formas de captar atención de los jóvenes de este siglo a como eran antes. Se tienen que emplear, bueno, en esta lectura también habla como próximos educadores y estudiantes de la pedagogía, tenemos que implementar y adaptarnos a todos los cambios sociales y modernos que ocurren, ya que es importante para nosotros, estudiantes de pedagogía, implementar la ciencia, la comunicación y el razonamiento como bases para entender este entorno. Menciona que como pedagogos y como futuros, como próximos educadores, tenemos que estar al tanto de todo lo que ocurre en nuestro entorno, tanto social, cultural, de todas las formas, para poder, tenemos que ser parte del entorno y entenderlo para poder traer estas mejoras a la educación, que es el principal objetivo de un pedagogo en este siglo. Implementar mejoras a la educación conforme a ya que la educación siempre está abierta a nuevas innovaciones y a nuevos métodos, y tenemos que aplicarlos de la mejor manera para un mejor entendimiento, tanto para nosotros que nos estamos formando como para las futuras generaciones que vienen. Y siempre va a ser motivos de innovación, siempre van a venir cosas nuevas, entonces siempre tenemos que estar al tanto de lo que ocurre en nuestro entorno para así poder llevarlo a las futuras generaciones y de la mejor manera posible. Y listo. Y nuestro siguiente participante, Junior y su hermano Juniorcito.
A mí me tocó hablar de los filósofos R.C. Peters, Raphael Ferber y T.W. Moore. Bueno, en cuanto a la definición de la filosofía, T.W. Moore la entiende como una actividad de alto rango que intenta liberar a la mente de problemas que son el resultado de confusiones, ya sea conceptuales o lingüísticas. Peters, por otra parte, dice que la filosofía es una disciplina que estudia temas como la mente, el conocimiento, la conciencia, la ética, la moral, etc. Ferber, por su parte, Rafael Ferber, por su parte, define la filosofía como el estudio de una variedad de problemas, como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la mente y el lenguaje. Bueno, en relación a la educación, T.W. Moore desarrolla el tema desde un enfoque en el que la educación es un proceso de desarrollo personal. Su filosofía de Moore se centra en la importancia de la experiencia y la reflexión en el aprendizaje, donde los estudiantes pueden crecer y explorar. R.C. Peters resalta la importancia del conocimiento y la razón. En la educación, su planteamiento debe ser un proceso que estimule el pensamiento crítico y la comprensión de los conceptos, más que la memorización de un estudiante. Por otra parte, Rafael Ferber aborda el tema de la educación por medio de un enfoque ético y de responsabilidad social. Su filosofía defiende conocimientos. Su filosofía defiende una educación que no solo transmita conocimientos, más bien, sino que también forme ciudadanos comprometidos y conscientes de su entorno. Ahora bien, los tres autores y filósofos están de acuerdo en la importancia de la educación como un medio para el desarrollo humano. Pues asimismo valoran el papel de la reflexión y la experiencia en el proceso educativo, aunque con distintas énfasis. La diferencia entre estos tres filósofos radica en las prioridades de su estudio. Por ejemplo, T.W. Moore, él se centra en el desarrollo personal. Por otra parte, Peters le da prioridad al conocimiento y la razón. Y Ferber habla de la ética y responsabilidad social. El impacto en la educación es la influencia que ha tenido en esta área, ya que han sido fundamentales en el diseño del currículum y en la formación de los educadores. La aportación de estos autores presenta retos en la aplicación práctica, pero también ofrece oportunidades para la innovación del campo educativo, al integrar las ideas de tener como que un entorno más práctico. La filosofía de la educación es entendida como la disciplina filosófica de carácter práctico que tiene como objetivo el estudio del hombre como ser educado. También la filosofía de la educación busca responder preguntas como
qué involucra la educación, qué es enseñar, cuáles son los límites de la educación, etc. La filosofía de la educación es multidisciplinaria, ya que se apoya en otras disciplinas, como eh, la antropología filosófica, la ética, por supuesto la pedagogía y la psicología, etc. En cuanto a la filosofía científica, es una rama de la filosofía que se ocupa de investigar el conocimiento y la práctica científica. Eh, También estudia cómo se desarrollan y evalúan y cambian las teorías científicas, eh, y reflexiona sobre si la ciencia mm, puede revelar la verdad de los procesos de la naturaleza. Sería todo por mi parte. Gracias. Complementando la información que dio mi compañero Mario, lo que yo entendí sobre la última clase de la filosofía en general es el pensar, el reflexionar sobre sobre la existencia humana. La filosofía de la educación es, como lo vimos en la última clase, cuál es el fin último de los seres humanos, o sería como un propósito, a qué se quiere llegar o qué es lo que se quiere lograr para el ser humano, como un objetivo dentro de este ámbito de la educación, claro, qué es lo que se quiere formar, a qué individuo se quiere formar y para qué. La filosofía científica es más como los métodos que sigues en una investigación para llegar a un resultado, a unos fines, todos los métodos que implementas, ya sea científicos, también tienen que ver con la ética. En esto la filosofía proporciona a través de la ética llegar a investigaciones para el bien común a través de la moral. Y bueno, pues ya que la ciencia para la educación es la base del pensamiento, de la creatividad también y del conocimiento del ser humano. Ustedes, la siguiente participante para el casting que estamos haciendo de Las Perdidas. Con ustedes, Karina Rosenberg. Y hola compañeros, yo soy el último integrante de este equipo que lo conforma Denise y lo conforma mi compañero Mario. Y pues bueno, yo voy a hablar de 3 personas. La primera es de Nicola Abagnano, fue un filósofo italiano que desarrolló una filosofía de la educación centrada en la libertad y en la autonomía individual. Y pues yo les mencionaré 3 principios fundamentales que él tenía, que era la educación como proceso de liberación, que él consideraba que la educación debía liberar al individuo de las condiciones sociales y culturales para que pudieran desarrollar su autonomía, claro. Otro también es la libertad como fin educativo. La libertad es el objetivo principal para la educación, ya que permitía al individuo elegir y responsabilizarse por sus acciones, como en la educación. Y el tercero es la autonomía moral, que esta era la educación. Se debía fomentar la autonomía moral, permitiendo al individuo tomar decisiones éticas basadas en su propia conciencia. También tuvo una teoría educativa que con enfoque existencialista. Él se inspiró en la filosofía existencialista, enfatizando la importancia de su experiencia individual y la libertad de elección. También sobre la educación como proceso de autoformación, como la educación debe permitir al individuo desarrollar su propia
identidad y autoconocimiento, claro. También la última es la importancia de la razón crítica. La educación debe fomentar la razón crítica y el pensamiento autónomo. También esta persona, eh, Abagnano, tuvo una crítica hacia la educación profesional, la cual era que él rechazó a la educación autoritaria. Él criticó que por ser demasiado autoritaria y restrictiva, en este caso pues la educación. También criticó al dogmatismo sobre la educación. No debe imponer creencias ni valores. Y pues también él hizo un impacto en la educación italiana por sus ideas, influyeron en la reforma educativa italiana y de la posguerra. Y bueno, mi segundo autor se llama Bertrand Russell, que ya todos lo conocen. Fue un filósofo muy lógico, la verdad. Creo que es uno de los filósofos muy importantes. Y pues él también habló sobre la educación, sobre la filosofía de la educación, y dio 3 principios fundamentales como la educación para la libertad, que él consideraba que la educación debía liberar al individuo de la autoridad y la tradición. También él dijo que el desarrollo de la creatividad debe fomentarse como la creatividad y la imaginación. También uno de los 3 que voy a mencionar fue el tercero, es la énfasis en la individualidad. Él decía que cada estudiante es el único y debe ser respetado como tal. También en teoría educativa, él dio 3, para mí 3 cosas importantes que él dijo. Fue que el enfoque progresista, Russell se inspiró en la filosofía progresista enfatizada en la importancia de la experiencia y la exploración, que pues claramente todos sabemos cómo es la exploración y la experiencia. También el aprendizaje por descubrimiento, que los estudiantes deben descubrir conceptos y principios por sí mismos, y esto más que nada también era como la experiencia y la exploración, claramente. También la última es la importancia de la curiosidad, la cual el aprendizaje la curiosidad es el motor del aprendizaje. O sea que de la curiosidad se aprende todo, como varios filósofos empezaron aprendiendo a base de la curiosidad. También una propuesta educativa que él dio, 2 que son muy importantes, que para mí me llamaron mucho la atención, fue que la educación debe abarcar aspectos intelectuales como emocionales o físicos. Hay más, pero también pues estos son los aspectos que él quería abarcar más. También la enseñanza de la lógica y la crítica, que pues los estudiantes deben aprender a pensar y críticamente y lógicamente, claro. Y un impacto que él dejó en la educación progresista fue sus ideas influyentes en la educación y la reforma educativa en el siglo XX. Y bueno, por último voy a mencionar al último autor, que se llama Isaiah Berlin. También ya todos lo conocemos, fue un filósofo británico que desarrolló una filosofía de la educación centrada en la libertad, la pluralidad y el desarrollo de la personalidad. Y pues tuvo también 3 principios fundamentales. El primero es la libertad y autonomía. Y pues Berlín
Consideraba que la educación debía fomentar la libertad y la autonomía pues individual. El, el pluralismo también es algo que Berlín eh, él tenía como principio fundamental, y era que la educación debe reconocer y respetar la diversidad de perspectivas y valores. Y como tercer principio fundamental, más que nada, pues, fue el desarrollo de la personalidad, y fue que la educación debe ayudar a los estudiantes a desarrollar su propia identidad y personalidad como personas. Y, también él tuvo una teoría educativa que fue el enfoque liberal. Berlín pues se inspiró en la tradición liberal, enfatizando la importancia de la libertad y la autonomía, y pues en la educación como proceso de descubrimiento, ya que pues los estudiantes debían de descubrir su propia verdad y propósito, como también pues la importancia de la imaginación, la cual pues la educación debe fomentar más que nada pues la imaginación y la creatividad. Em, También tuvo una crítica a la educación, más que nada pues él rechazaba a la autoridad dogmática. También criticó mucho a la educación tradicional por ser demasiado autoritaria y dogmática. También pues la educación no, él decía que la educación no debe de estar solo orientada hacia la utilidad práctica, también pues a la lectura como normalmente lo hacemos nosotros. Y pues él rechazó a la estandarización, lo cual pues, la educación debe reconocer y respetar la individualidad. Una propuesta educativa que él dio fue la educación integral, que la educación él debía de abarcar aspectos intelectuales, emocionales y morales, y también la enseñanza de la historia y la cultura, lo cual pues los estudiantes debían aprender sobre la diversidad cultural y histórica, y fomentó también fomentar la tolerancia y la empatía, la cual pues la educación debe fomentar la tolerancia hacia los demás y la empatía hacia los demás. Un impacto en la educación que él dio fue sus ideas influyentes, en lo cual la educación liberal y la reforma educativa pues era más que nada considerado como uno de los principales representantes de la filosofía en la educación en este siglo. Y pues bueno, con esto termino a los tres autores. Bueno, en mi opinión personal, creo que estos autores lo dejan bastante en cambio a la filosofía, en la educación de la filosofía. Para mí, creo que cada quien tiene su manera de ver y de criticar la filosofía, ya que algunos querían más lo práctico, otros más lo filosófico, y cada quien tiene su punto de vista entre ellos. Y la verdad, sí me interesó mucho el tema, y no creo que necesite tanto rollo, más que nada pues entre los tres. Creo que se enfoca mucho en lo filosófico y en lo práctico en tema de aprendizaje, y también en cómo en cómo se enfocan los dos en lo tema también en la experiencia y en lo moral también. Creo que es uno de los de los autores que más tienen que ver en esto, en tema de práctica y todo eso. Creo que también, aunque algunos abarquen eso, no tanto como yo siento que es claramente. Y pues más que nada es opinión personal. Y bueno, yo aquí acaba el video. Espero que les haya gustado. Y también espero que les haya gustado los memes. Y
Y gracias a compañeros y a la maestra.